Son tiempos difíciles en la Argentina. Uno podría decir, está bien, ¿cuántas veces escuché esta frase? Infinidad de veces, ¿no? Pero uno no puede dejar de pensar que se pasan por momentos complicados, donde el día a día, la noticia que ayer era importante, hoy deja de serla. En el medio de todo eso, ¿cómo encontrar un espacio para compartir ideas, para reflexionar, para conocer gente que uno entiende que vale la pena conocer un poco más? Nosotros hemos traído desde economistas, políticos, artistas, muchos actores han pasado y seguramente van a seguir pasando. Pero no solamente para que nos cuenten qué es lo que hacen, sino por qué lo hacen. Yo creo, estoy convencido, que la Argentina sigue teniendo gente fenomenal que simplemente hay que buscarla y ponerla un poco más a la luz. Y para esto puede servirnos la televisión. O para esto tendría, además, que servirnos los medios de comunicación. Por supuesto que tenemos que informar y lo hacemos día a día en distintos programas, este canal especialmente. Pero además podemos hacer una pausa y decir, ¿y si nos conocemos un poco más? ¿Se acuerda cuando en el barrio uno conocía al vecino de la esquina, al de enfrente, al de la otra cuadra, y sabía que era el hijo de y el tío de y que está en esto? Che, ¿viste que se quedó sin laburo? ¿Viste que se recibió de médico? Bueno, hay uno que se recibió de médico hace muchos años y que hoy lo va a conocer un poquitito más. Quédese, comienza de esta manera una nueva edición de Límite 24. Cuando le decía, viste que el hijo de tal ya es médico. Ernesto Matassa, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, bueno, buenas tardes, gracias. ¿Cuántos años de médico? ¿Cuántos años que alguien dijo, viste, che, el hijo de Matassa es médico? 35 años. 35 años desde que me recibí a los 23, 24 años. Y bueno, y ahí no paré nunca más. Recién me contabas fuera de aire que por casualidad no naciste en una ruta, ¿no? Sí, en la Panamericana. Sí, nosotros vivíamos en el Ramallo, porque mi papá lo trasladaron de un lado al otro. Y bueno, fui a nacer en San Nicolás, en el cual también me enorgullece, porque nací en un lugar que tiene muchas características con la nación, con la patria y con la Virgen, ¿no? ¿Y cuándo llegas a Vicente López? Y yo cuando era muy chiquito, a los 4 o 5 años, es más, hasta la casa paterna todavía está, así que la tenemos nosotros, sí. ¿Y esta idea de ser médico surge de la familia? ¿Venía algún vínculo? Yo tengo un hermano que es neurocirujano, vive en Rosario, pero a mí siempre me interesó la medicina y me apasionó un poco el descubrir el cuerpo humano. Y para no seguir lo mismo de la neurocirugía, decidí la cardiología, porque digo, las dos partes son importantes en el cuerpo humano. Y me apasiona la cardiología y hice mi formación, me recibí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. En ese momento no existían las residencias, soy un poco viejo, existían las concurrencias, pero también me formé en el Hospital Pirovano, aquí muy cerquita. Y me fui a hacer el curso superior de médico cardiólogo al Hospital de Clínicas. Antes ingresé a hacer cirugía cardiovascular en el Italiano, gané una beca. O sea que gané una beca en cirugía cardiovascular y después me di cuenta que había que saber de cardiología antes de operar. Así que dije, primero voy a aprender un poco de cardiología y después voy a operar. Pero gané la beca esa que realmente me sirvió bastante. Empecé directamente haciendo cardiología y después en clínicas la formación como cardiólogo universitario. Y fuiste además, bueno, de esta formación, comenzaste también a trabajar, a desarrollarte profesionalmente. Sí. ¿Por dónde arrancaste? Y mira, yo tuve la suerte que el jefe de cardiología del Pirovano me estimaba y me apreciaba mucho y me llevó a trabajar a San Fernando. Y ahí me hice cargo de toda la cardiología de una clínica, la Santa Cecilia, que ya no está más.
Y después justamente también otro amigo, Adrián Barceló, me convoca para terapia, la empresa de emergencias. Y ahí armo toda la empresa de emergencias junto con Adrián y pusimos la base Pellice Panamericana, terapia, y la base de San Isidro. Así que armamos todo un servicio de emergencia de primer nivel, creamos la Sociedad de Emergentología dentro de la Asociación Médica Argentina. Es decir, le dimos todo un formato realmente importante. Por eso siempre yo digo que conduzco cosas de 24, 25 años. Después me hice cargo de la obra social de María Mercante, Plaza María Mercante. Así que también manejé el Centro Médico de Tigre. Y después vino a hacerme cargo de la jefatura de la Unidad Negrete a Vicente López. Ahí viene tu primer contacto con la función pública, ¿no? ¿Quién te convoca? Y me convoca Enrique García. Sí, me convoca Enrique García. Conocí un poco de mi trayectoria, de lo que venía haciendo. Hablamos, digo, para la gente que por ahí no es de Vicente López, si bien es reconocido en toda la región, del que fuera intendente de muchos años de Vicente López. Correcto. ¿Él tenía un contacto personal con vos? Él tenía un contacto indirecto. Yo era afiliado al Partido Radical hasta hace unos meses, pero desde los 18 años era afiliado al Partido Radical. Y cuando yo voy a María Mercante voy justamente porque el Partido Radical me pide que me haga cargo de arreglar la intervención, que estaba totalmente quebrada la obra social. Así que trabajé mucho en todo ese tema, lo levanté y bueno, cuando cesó la intervención, directamente cesé en las funciones. Y ahí fue la llamada del ese intendente García para hacerme cargo de un centro que también estaba bastante complicado en Munro, ahí lindando con San Martín, el centro de Negrete, que guardo gratos recuerdos. Cuando llegué había calle de tierra, un terreno tomado por vecinos, y el centro tenía 1 o 2 consultorios, así que empecé a trabajar para reformarlo. Una zona, dirían algunos, de alto riesgo, ¿no? Porque tiene poblaciones complicadas en la cercanía, estás casi en el límite con San Martín. ¿Qué fue trabajar ahí? Y yo creo que fui a trabajar mucho en terreno, mucho en terreno. Es más, en ese momento existían las delegaciones barriales y el centro de salud era un poco la delegación. La gente se venía a quejarse por la luminaria, por el tema de las fábricas contaminantes. Nosotros salíamos a las fábricas a medir la presión arterial ya en esa época, a controlar a la gente, a vacunarla. Es decir, hacíamos todo un trabajo en terreno en las escuelas, íbamos a hacer la revisión escolar con los centros de jubilados. Es decir, trabajamos mucho en terreno y íbamos a buscar el paciente, que es lo que tiene que hacer la atención primaria, no esperar que el paciente venga a atenderse. Cuando ya viene a atenderse es tarde. La atención primaria tiene que salir a buscar el paciente sano, teóricamente sano. Y ahí encontramos como un 30% de pacientes hipertensos que no sabía. Encontramos una cantidad importante de chicos con baja visión, un 17%, que era muy alta, justo lindando con el barrio de Las Ranas, muchos chicos que iban a la escuela 30. Y empezamos a trabajar mucho con todo esto para darle también solución, no solamente el diagnóstico, sino también darle solución. O sea, hacer prevención y tomar la realidad a partir de la solución. Y empezamos a hacer todo lo que se llaman agentes multiplicadores de salud, programa de prevención de accidentes. ¿En algún momento trabajaban juntamente con el Hospital Belgrano? Digo que está ahí muy cerquita. El Hospital Belgrano está un poco distante nuestro, el Rabasol está mucho más cerca. En ese momento todavía no había un centro de salud de San Martín cerca nuestro. Hacíamos que era un poco los referentes de toda la problemática. Y yo atendía como cardiólogo, más de ser jefe, atendía como cardiólogo, tenía muchos pacientes. Pero bueno, un trabajo de prevención interesante. Pero te lo preguntaba esto porque en una época nos contaban muchos médicos justamente del Hospital Belgrano que se hacía difícil trabajar en la zona, que por ejemplo los médicos a la noche tenían situaciones muy complicadas. ¿Te tocó vivir alguna situación de esa? A mí te digo que no, la verdad que no. Es más, las 15 veces que me hicieron soltar fue en el lado de Olivo, Vicente López, y en la zona no, para nada, al contrario. Eran otros tiempos, yo estoy hablando hace 25 años, yo ahora cumplo 25 años en la municipalidad, dentro de unos días, y eran otros tiempos seguramente, pero la gente es como que lo respetaba al médico y lo cuidaba al médico. Yo he entrado al barrio de Las Ranas, es decir, sin ningún tipo de problema. La gente... Vos hoy escuchás, ¿no? Digo que, bueno, hace pocos horas, días, hubo un incidente en el hospital de la ciudad de Buenos Aires, donde caen bandas, se disputan, se pelean adentro de un hospital, los médicos no quieren trabajar en la guardia. Sí, yo eso lo veo.
Yo en los 35 años que tengo como médico y he trabajado en muchos lugares, zonas humildes, pobres, zonas complejas, por suerte no he tenido ningún inconveniente. Quizás tenga que ver con los tiempos, digo, esto que decías vos, al médico se lo respetaba, se lo miraba de otra manera. Era como la maestra. El médico era respetado porque te salvaba la vida. Y además el médico tenía que tener un trato cordial con la gente. Que yo digo a los médicos jóvenes, tienen que tener un trato ameno, cordial, darle la mano, ser atento con la gente, decirle siéntese, preguntarle qué es lo que le pasa, qué sé yo, cosas pequeñas, pero que hacen a la diferencia de la relación. No es cuestión de que un paciente se siente y le preguntes qué le pasa, qué le duele, hágase todo este estudio y váyase. La relación médico-paciente es fundamental. Yo esto lo aprendí en la clínica. La relación comienza cuando vos le das la mano, cuando entra el paciente al consultorio. Y ahí cambia toda la historia. Si yo no le doy la mano a la gente también reacciona mal, ¿no es cierto? Es decir, la gente se considera que es menospreciada. Y a la gente no hay que menospreciarla nunca. Yo creo que yo atiendo igual en el consultorio mío, privado, que en los barrios humildes y pobres. ¿Por qué voy a hacer diferencia? Si totalmente me cuesta lo mismo. Al contrario, la gente pobre es muy agradecida conmigo. Yo ahora esta mañana estuve en el barrio Las Flores. Tengo problemas, la gente al contrario es agradecida, pero hay que saludarla, hay que decir buenos días, buenas tardes. Es decir, hay que ser atento con la gente. Hay que ofrecer el respeto que uno quiere también. El respeto, ¿no? que uno quiere. Es decir, yo considero que fundamentalmente una relación médico-paciente, seguramente, gracias a Dios, yo no tengo ningún juicio de mala praxis, porque he tenido una muy buena relación con la gente, que eso es fundamental. Hay que ser muy amable, hay que estar al nivel de la gente y saber el sufrir de la gente. Ernesto, vos ingresás en la función pública convocado por Enrique García en su momento, pero pasaste por distintos niveles en una historia política, digo, la de Enrique García, con muchos años de gestión, hasta que finalmente, bueno, pierde elecciones frente con Jorge Macri. ¿Qué recuerdo te queda a vos de ese García que arrasaba en todas las elecciones y que en un momento cuando pierde no lo podía ni siquiera aceptar? Y yo creo que en todas las cosas hay un desgaste y a veces uno tiene que decir y saber o replantear algunas cuestiones. Yo con él tenía algunas diferencias, pero bueno, las pude sortear perfectamente bien. Así se hizo el Instituto Marini, se hizo el Instituto de Ciegos, o sea, el Instituto de Ciegos se trajo con todo un convenio con Nación y se pudo armar un instituto para ciegos. Es decir, García era una persona de entender y a veces había que explicar las cosas en profundidad y abiertamente y claramente. No venderle cosas que yo no le iba a vender porque nunca, siempre fui con la verdad y fue uno de los funcionarios que creo que le ofreció muchísimas cosas y muy transparente. Es más, creo que traje muchísima plata a Vicente López a través de la ley de cheques, comprando vehículos, comprando aparatos de neurofisiología. Traje el Instituto Viñones, que son 9 lotes de 350 metros cuadrados en la mejor zona de Vicente López, para hacer el Instituto de Ciegos, siguiendo el legado de Josefina Colmena Viñones. Es decir, pero me ocupaba. Es decir, cuando un funcionario, uno lo ve que no se preocupa o que no se ocupa y no está en contacto con la gente, yo era un director full time, es decir, hasta dejé mi consultorio de Olivo porque realmente prefería dedicarme a la función pública full time estando como director. Y yo me acuerdo porque en esa época alguna vez te fui a consultar en forma privada y recuerdo que me dijiste que no ibas a atender más en consultorio, pero yo te dije, no te va a alejar eso del contacto, digo, del trabajo privado, de la función pública, y vos tomaste la decisión de decir, me aboco a un instituto, del cual ahora también quiero hablar un ratito, ¿no? Pero esa decisión la seguís sosteniendo, ¿entendés que fue y que sigue siendo la mejor? Si estoy en la función pública, ¿es todo a la función? Y yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo, como si fuera más que tu casa o más que tu empresa, porque creo que la gente, el pueblo, yo soy un empleado de la gente y del pueblo, o sea, de Vicente López soy empleado de 280.000 habitantes o 290.000 que tendrá Vicente López. Entonces yo creo que es mi obligación y mi deber darle lo mejor a la gente. Entonces tengo que darle un servicio. Entonces yo lo considero que uno cuando es funcionario asume la responsabilidad de director y bueno, a veces tiene que elegir en la vida. Cuando sucede lo de la derrota de Enrique García y aparece Jorge Macri, vos estabas al frente de uno de los institutos, y lo hemos charlado más de una vez, más importantes no solamente de Argentina, sino de América Latina, un instituto de rehabilitación
como pocos, ¿no? Digo, ¿cuántos antecedentes hay? Yo creo que hay muy pocos. Es más, el instituto ha venido a ser visitado por gente de todo el mundo, es decir, desde arquitectos, médicos, ingenieros, gente de todo el país. Es decir, realmente un instituto modelo en el cual fue diseñado, porque trabajamos muy conjuntamente con el arquitecto Claudio Beisten y Marta Tello, y trabajamos en forma concreta y directa. Y creo que ese instituto, por mí pasaron 10 proyectos y ese instituto fue el que más un poco me convocó. Es más, hasta el día de hoy yo sigo disertando una vez al año, dando una conferencia a los arquitectos e ingenieros de la parte hospitalaria que me convocan todos los años para dar una conferencia sobre el tema de discapacidad y el Instituto de Rehabilitación. O sea, ha perdurado en el tiempo, después de tantos años de haberse construido, realmente ese edificio es modelo, ¿no es cierto? Ernesto, a vos te ha tocado por estar en su momento al frente del Instituto de Rehabilitación, ver casos hasta como médico también, muy difíciles. Yo tengo presente algunos de esos casos porque hemos hecho muchas notas allí, de gente que, por ejemplo, no sé, ha tenido una ACV y tiene una parálisis del 50%, allí hay piletas, hay kinesiólogos, hay todo, realmente hay lugares, no sé cuántos en la Argentina, que tienen la posibilidad de devolverle la vida a alguien. Hemos tenido esas posibilidades que vos decís, chicos jóvenes que han tenido con Guillain-Barré en camilla y que se han ido caminando, jugadores de fútbol de Tigre justamente, o hemos tenido gente que a lo mejor ha tenido un problema severo en la pierna, que nadie se animaba a pararlo, a solo caminar, y lo hicimos caminar. Yo tenía un compañero mío que tuvo una ACV y que de alguna manera le metía toda la fuerza, iba al gimnasio y decía, bueno, dale Eduardo, vamos Eduardo, y Eduardo caminaba. Entonces es como que esto a uno lo regocija terriblemente. Yo creo que cuando un bebé, hemos tenido bebés operados cerebralmente de tumores, y que ese bebé pueda volver a la vida, pueda volver a caminar, desarrollarse, realmente son emociones muy importantes. Es decir, hemos tenido casos gravísimos en el cual han salido bien, y también casos que a veces por la limitación no, pero por ejemplo, teníamos una persona que se quería suicidar 2x3 por su enfermedad, y a partir de la arte terapia que Daniel Carviño, yo le rindo siempre homenaje, que Daniel Carviño hacía un congreso de arte que convocaba gente de todo el mundo, tremendo, con 1000 personas de todo el mundo que venía. Sí. Y bueno, Daniel Carviño, esa persona que tiene ganas de suicidarse, le quitó la gana de suicidarse y le dio la creatividad para que esa persona en una pintura se pudiera expresar. La gente pintaba con el pie, con la cabeza, es decir, realmente yo creo que me llevo y del instituto, bueno, fueron 20 años de mi vida, ¿no es cierto? Es decir, tengo gratos recuerdos hasta el día de la fecha. Te hago la última pregunta porque estás incursionando, siempre has estado en la función pública, pero esta vez estás incursionando de hecho en la política. ¿Estás acompañando a Sergio Massa? Sí, mira, esto fue marzo, abril del año pasado, a mí me llaman del Frente Renovador y me dicen que Sergio Massa, me llama Norberto Raceto, la mano derecha de Sergio Massa, ahí en Rodríguez Peña, y me dice que con Sergio Massa han decidido que yo fuera candidato a intendente de Vicente López. A mí, es más, me sorprendió, yo soy médico, lo único que sé hacer es medicina. Sí, a mí también me sorprendiste porque lo primero que te dije fue, digo, Jorge Macri no se va a enojar, digo, de alguna manera. Hasta el día de la fecha no, yo le agradezco muchísimo. Primero porque yo le estoy cumpliendo, yo la política, la diferencia que la hago fuera del horario laboral, y dentro del horario laboral hago mi trabajo con 3 o 4 programas que son muy importantes para el municipio. Así que yo lo respeto mucho y le agradezco a él enormemente esta libertad que me permite hacer como corresponde las cosas, trabajar en el área que me corresponde y posteriormente hacer la cuestión política. Y yo insisto, yo estoy nuevo en todo esto, y bueno, cuando me ofrecieron esto no contesté en el momento, por mi cabeza pasaron muchas cosas y me dijo, pero ¿cómo no contestás? Pero no contesto porque justamente para mí es algo muy serio, es decir, yo estaba muy tranquilo viviendo la medicina. Después me convencieron que iba a dar un servicio a la comunidad y bueno. Y estás en eso. Y estoy dando un servicio a la comunidad. Seguramente en los próximos meses ya vamos a tener todas las candidaturas confirmadas y ahí sí vamos a estar charlando nuevamente contigo, pero bueno, desde otro rol, ¿no? De rol de candidato. De acuerdo. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Gracias a vos, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y después vamos a volver con algo que usted casi seguro, si no lo vio, va a tener ganas de verlo porque tiene que ver con
con algo muy divertido, algo muy simpático, algo que generó una pequeña revolución en los medios y en las páginas de internet. ¿Y qué tiene que ver con el humor político? Vamos a reflexionar un poco sobre eso, sobre hechos que nos pasan y que el humor a lo largo de la historia le ha permitido pensar a la gente de una manera diferente. Hay que recordar también un poco lo que fue el humor político. Hacemos una pausa y volvemos con eso.